saludo a todos los y las consejeros nacionales de juventud que se posesionan hoy, a nuestros funcionarios aquí presentes, la ministra de Educación, la consejera presidencial para la juventud, y representantes a la Cámara, entidades adscritas o vinculadas a los ministerios del Gobierno Nacional, delegados de los organismos de control y en general a todos los que nos acompañan el día de hoy. Indudablemente, cuando se habla de juventudes en plural, tenemos que hacer un balance de lo que en realidad ha sido una guerra del Estado contra la juventud. Si uno quisiera resumir las décadas últimas que hemos vivido en nuestra historia contemporánea, pues lo que ha habido es una actitud de considerar la juventud en general como un enemigo interno. Y fundamentalmente la juventud humilde, la juventud popular, la rural, la urbana. Tiene que ver con una sociedad de pensamientos muy viejos, no por lo antiguo que tengan los pensamientos, sino por lo anacrónico que son. Una sociedad antidemocrática siempre ve a la juventud como su enemigo. Y esa guerra invisible, no declarada, no explícita, se ha manifestado en una serie de hechos relevantes. Indudablemente, aquí algunos lo han mencionado, pasa porque la mayor parte de la juventud colombiana no tiene opciones. Millones de jóvenes, hombres y mujeres, relegados en los territorios del país sin ninguna posibilidad de vida digna. Caminos que entonces toman desesperados y que tienen que ver muchas veces con la violencia, algunos con el suicidio, otros con el éxodo hacia afuera de Colombia. El hecho de que la estructura económica, social, política del país excluya a la juventud es una de las causas fundamentales de la violencia en Colombia. Y eso lo padecen las juventudes en todo el país, desde el extremo norte hasta el extremo sur. Políticas concretas han agenciado ese tipo de guerra. La destrucción del presupuesto de la educación, por ejemplo, llevada a cabo por dos reformas constitucionales. La Asamblea Constituyente puso una fórmula de financiamiento de la educación pública en Colombia que no le gustó a quienes gobernaron el país después, porque les obligaba a llevar una serie de recursos públicos a financiar cada vez en mayor proporción por encima de los ingresos corrientes de la nación, es decir, de los impuestos que se recaudan, decía ese artículo constitucional, pues la educación pública. Eso hacía que año tras año el presupuesto de educación en términos reales crecería más que la economía, más que la tasa de crecimiento económico, es decir, que una proporción cada vez mayor de la riqueza nacional pública y privada financiaría la educación pública. Ese artículo fue barrido, no existe hoy. Fue barrido por dos reformas, una transitoria, la de Andrés Pastrana, que quiso recoger una parte de esos recursos para salvar banqueros. Los banqueros no le han agradecido a la juventud colombiana que parte de los recursos que iban para ella por orden constitucional terminaron salvándolos como empresarios. Jamás he visto un gracias. Y esas que eran unas normas transitorias se volvieron permanentes en la reforma a la Constitución que hizo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quitando los recursos que había generado la Asamblea Constituyente, los recursos que iban creciendo en el tiempo a la educación pública para financiar la guerra.
en mi opinión personal, una política muy irracional, porque ¿qué sociedad puede sobrevivir si el dinero que va para hacer sedes universitarias y comprar libros termina comprando fusiles y bombas? Una sociedad así es una sociedad suicida, no tiene futuro, no se va a construir como una nación. La nación no puede construirse sino sobre la base de la inclusión y el saber, no sobre la base de que nos matemos permanentemente entre nosotros, los colombianos. Y fundamentalmente que nos matemos o que se maten entre sí los jóvenes. Cuando ustedes miran ese mapa de la violencia, lo que encuentran cuando uno escudriña son jóvenes matando jóvenes. Jóvenes negros matando jóvenes negros, como decía en Buenaventura. Y ese es el balance, un balance que pudiéramos agregar con otros hechos. 6.000 jóvenes asesinados, 6.402. Asesinados con armas públicas, con dinero público y por decisiones públicas. La famosa resolución 039 del Ministerio de Defensa que premió a los ascensos y otras formas de premios por bajas, como antaño habían hecho en la violencia liberal conservadora, premiando por orejas. Pues obvio, pasó lo mismo que pasó en la violencia. Muertos. Una sociedad que se edifica sobre la muerte, no sobre la vida, y sobre la muerte de la juventud popular. Y no habían acabado de pasar las denuncias y los procesos judiciales y estábamos ante el hecho de que esa juventud que protestaba fue reprimida violentamente, quitándole los ojos a quienes se expresaban libremente, violando, encarcelando por miles, matando. Acusaban al vecino por matar jóvenes, pero aquí mataban jóvenes en las manifestaciones. Doble moral. De un capítulo más de una guerra contra la juventud. Les molesta la juventud, fundamentalmente por su rebeldía, porque no están de acuerdo. Aún hoy muchos jóvenes están presos, me echan la culpa de ello, como si yo encarcelara o pudiera liberar. Entes al interior del Estado, personas al interior del Estado han decidido que esos jóvenes no salgan libres. No porque sean terroristas, porque a quién se le ocurre decir que manifestarse es terrorismo, sino al dictador, sino al fascista. No, porque quieren castigar el que la juventud se rebele, el que sea rebelde, el que piense diferente, el que sea diferente. Quieren una sociedad uniformada, que piense igual y que sea rebaño. Y como lo he dicho una y otra vez, los rebaños no van sino al matadero. Y es lo que ha pasado con la sociedad colombiana. Lo que tenemos aún hoy es un matadero. La violencia de Colombia es un matadero de gentes, de seres humanos, la inmensa mayoría humildes, estén en el lado que estén, que en general no están en ningún lado, mueren porque sí. Porque la lógica ha sido la muerte. La lógica está en la mente del último individuo y el máximo nivel de poder es la muerte. Y por tanto el cambio, que es de lo que se trata aquí, consiste en que eso no siga así. Le llamamos política de la vida, claro. Es una sociedad que se ha acostumbrado a la muerte, porque no es mejor, ¿acaso?, que se acostumbre a la vida. No viviríamos mejor. Y si uno habla de la vida, pues tendría que poner en un lugar preponderante en la sociedad, pues la mujer, la juventud es la expresión vital, la expresión legítima de la vida. Y eso es un poco lo que hay que, un poco no, eso es lo que hay que hacer en este gobierno. Claro, para eso se necesitan juventudes con mentes jóvenes. No me desdigo de mis palabras. Se necesita rebeldía, se necesita movilización. Quizás la rebeldía de un joven de hoy no es la rebeldía cuando yo era joven, porque la historia cambia, porque fluye.
porque las cosas son diferentes, las sensibilidades son diferentes, pero siempre se necesita la rebeldía, siempre. La rebeldía es un concepto que se refiere al poder. Y entonces una pregunta que uno tendría que hacerse es: ¿las juventudes hoy tienen poder? Y la respuesta obviamente es no. No tienen poder. Si las juventudes tuvieran poder, tendrían poder de decisión. Y eso no existe hoy. El mismo Consejo Nacional de Juventud, creado en el pasado, no tiene poder. Ese es el problema del Consejo Nacional de Juventud, no tiene poder, no se creó para tener poder. Quienes hicieron las normas no estaban pensando en una juventud con poder, sino en decir que se abría un espacio de participación juvenil al cual no se le hace caso. Si no, dígame, por ejemplo, en relación a la educación, que es un tema de la juventud, que deberíamos discutir y que debe ser tema de debate de ustedes, ahora que empiezan a ejercer la educación pública en Colombia. Hay presentados aún no, se han presentado a la opinión pública unos proyectos de ley que se tienen que presentar al Congreso de la República. Uno ya es ley, la gratuidad de la educación, ¿cierto? La gratuidad de la educación indudablemente es un tema súper importante, fue defendida en la campaña. La gratuidad no nos resuelve dos problemas: la cobertura. La mitad de la juventud no puede ingresar a la educación superior, ni al SENA, que hay, en mi opinión, que convertir como parte del sistema de educación superior en su ámbito, que es la educación técnico-profesional, y no los cursillos que se inventaron y que le quitaron la misionalidad al SENA, y pues obviamente la universidad. Esa gratuidad no nos permite el aumento de la cobertura. El aumento de la cobertura solo lo permite ampliar los presupuestos para la educación pública y lograr eficazmente que se inviertan en ese incremento de cobertura. Eso hicimos a finales del año pasado, pero no se hizo en el primer semestre de este año. Se hizo el esfuerzo del gobierno por ampliar el presupuesto que Duque había presentado de la educación pública. Se presentó la partida para ampliar la cobertura de la educación superior pública, y lo dedicaron a otros menesteres. No digo que no importantes, pero evaporaron el presupuesto. Y eso debería discutirse públicamente, la juventud debería discutirlo. ¿Por qué ese 1.300.000.000.000 de pesos no fue destinado a lo que el presidente propuso al Congreso de la República? Y que el Congreso de la República aprobó, porque no es culpa del Congreso, sino aquí del interior del gobierno. ¿Qué pasó? Claro, se perdieron 6 meses. Hasta que abrí la adición presupuestal, puse las alertas. Lamentablemente la juventud no se dio cuenta de ello, porque las alertas no las debió haber puesto el presidente, sino la juventud. La juventud no tenía el poder de acceso a la información. Era lo que estaba pasando dentro del Ministerio de Educación. No está dentro del Estado, no controla el Estado, o no por lo menos vigila el Estado. Un déficit de democracia, y ahí es donde están las ausencias de poder. Porque una juventud con poder no hubiera dejado perder 1.300.000.000.000 de pesos que iban hacia sedes universitarias, ahora invertidos en no sé qué, burocracia, deudas de Duque. Porque es que el endeudamiento de la nación está escondido, no nos han dicho la verdad. Ponen una partida que es endeudamiento, pero hay más deudas escondidas en todos los ministerios, porque no se atrevieron a decir que habían sobreendeudado el país y entonces maquillaron las cifras.
el tema del déficit de la gasolina es quizás el mayor maquillaje, que alcanza 70 billones de pesos, ni más ni menos. En la educación pasó lo mismo, y en muchas partes. Pero allí esos instrumentos para controlar eficazmente que el esfuerzo de un gobierno porque la juventud sea incluida, esa vigilancia tiene que venir de las calles, de los barrios, de las universidades y de la esquina. Esa vigilancia tiene que venir de la juventud. Y ahí, digamos, el tema que yo les propongo. Ustedes, obviamente, como Consejo Nacional de Juventud, más que otras instancias, empiezan a adquirir esa responsabilidad. Hacia adelante, obviamente. Bueno, ¿cuántas sedes universitarias públicas? ¿Dónde se está agenciando la gratuidad de la educación pública? Y este es un tema de uno de varios de la juventud, porque no es el único. Educarse, obviamente importante. Hay otros muchos. El poder de la juventud. Le he pedido a los funcionarios aquí presentes y algunos no presentes que entreguen un proyecto de ley en donde el Consejo Nacional de Juventud no sea un órgano consultor, sea un órgano de poder y que tenga unos poderes. Allí no votarían ya 22,000 jóvenes en el país, creo que fue el total. No, allí cuando el órgano institucional tenga poder, se llena de pueblo. Y entonces tendríamos pues una juventud movilizada alrededor del Consejo Nacional de Juventud. Eso es un proyecto de ley y que tiene que presentarse, que no lo van a debatir, que sí, que etcétera, que las fuerzas políticas. Bueno, esa es la democracia. Ninguna conquista social se consigue si no hay movilización. Y la movilización es la libre expresión de una sociedad. Un académico puede tener libre expresión en su cátedra universitaria, un periodista en su medio de comunicación, un escritor en sus libros, etcétera. Pero la sociedad realmente ejerce la libertad de expresión es en la movilización. Y por tanto la capacidad de movilización es una capacidad de poder que se puede volver poder. ¿Por qué siguen los jóvenes que se movilizaron protestando por razones justas presos? Porque nos quedamos en la casa. Así de simple, porque les dejamos. Porque quizás hay la aprehensión de que como el gobierno es de cambio, el gobierno puede, y resulta que este gobierno no tiene completamente, sino apenas una esquina, el poder. El poder debe pertenecerle al pueblo, luego el pueblo tiene que salir en las cosas específicas. Ahora tenemos un escenario de debates que tienen que ver con la juventud. Indudablemente el tema de la educación superior se pone en debate en el Congreso de la República. No sé cuál será el resultado final, pero es un debate que debe ser amplio, abierto, no solo de los jóvenes, indudablemente pues también interviene toda la sociedad. Toda la sociedad va a determinar si ese principio constitucional del 91, ese espíritu constitucional, lo recuperamos. Es decir, si volvemos central el que la salida hacia adelante de la sociedad colombiana se construye sobre la base del conocimiento, del saber y del arte, que es la apuesta que estamos nosotros haciendo, proponiendo. Yo los invito a que nos acompañen en ese esfuerzo, a que los debates se den alrededor de eso, a que se conozcan los proyectos, a que se hagan las críticas, porque nada de lo que nosotros presentamos para nosotros es inflexible. Los principios sí, y quizás ahí es donde se nos ha malinterpretado. Los principios sí. La extrema derecha nos ha criticado que vamos a acabar entonces con la educación privada. Para nada. Nadie, ningún colegio, ninguna universidad privada puede decir aquí
que la estamos censurando, recortando. Hay algunas intervenidas donde la ley dice que tenemos que hacer. Pero aquí lo que queremos es fortalecer la educación pública. ¿Por qué? Porque el joven, la joven sin recursos tiene como opción, es una educación gratuita que tiene que ser de calidad para acabar con las desigualdades en Colombia, o para disminuirlas al menos. Entonces, digamos, no es que queramos cerrar la Javeriana, nunca se nos ha pasado por la cabeza. La extrema derecha está asustando con ese tipo de cosas, pero no queremos que el presupuesto público termine agenciando una educación para una élite, dejando a la mayor parte de la juventud en la calle, porque lo único que estaríamos haciendo con eso es preparando las condiciones de las nuevas violencias en Colombia. Y lo que queremos es la paz a través de un acuerdo nacional. Y uno de los ejes de ese acuerdo es, como haría cualquier papá, cualquier mamá responsable, es que del sueldo que recibo la mayor parte se dedica a la educación de los hijos, ¿o no? Eso es lo que uno piensa. Y si uno piensa así en una familia, ¿por qué no se piensa así en una nación? ¿Qué tal el papá diciendo, no, la platica que te voy a dar para los libros, me voy a comprar un revólver? ¿Qué sería ese papá? Pues así actuó la nación, así actuó el gobierno. Y eso no puede ser. Claro, el revólver ¿para qué es? ¿Y el libro para qué es? El libro es para pensar, para conocer. Y el revólver para matar. Entonces, ¿cuál es el resultado que hemos tenido en la sociedad colombiana? Pues que no hay tantos conocimientos y sí, muchísimos muertos, la mayoría jóvenes. Entonces, jóvenes en política, porque todo lo que se discute públicamente se llama política, no significa política joven. Eso lo hemos visto aquí y acullá. Lo que se trata es que los jóvenes se alejen de la política anacrónica y vieja y puedan construir ellos mismos la política joven, la del nuevo día, lo nuevo, sin olvidar que lo viejo no nos podemos separar, pues es nuestra raíz y nuestra memoria y nuestra historia. Pero indudablemente yo lo que deseo como gobernante es que tengamos muchísima política nueva, joven y rebelde. Y obviamente eso no lo hace exactamente el viejo, aunque hay viejos que podemos ser relativamente jóvenes. Pero es la juventud, es la juventud. Así que yo los invito a dar pasos hacia el poder real. El poder no son estos muros, estos edificios. Aquí se puede uno quedar solo y termina tocando guitarra porque ¿qué más hace uno? Pero el poder está fuera de estos muros. El poder se dirime en las calles, en las luchas del pensamiento, en las luchas de la sociedad. Y ahí es que queremos ver a la juventud al frente, no atrás. Toda sociedad que tenga la juventud en la retaguardia va hacia el fascismo. Y toda sociedad que tenga la juventud adelante, en la vanguardia, va hacia la revolución. Y la revolución es volver a evolucionar. Eso significa esa palabra. Volver a evolucionar. Pues Bolívar era un revolucionario, pero sus ideas obviamente en el siglo XXI algo sirve, pero era otra historia. Quizás nosotros fuimos revolucionarios, yo me considero aún, pero quizás nuestro contexto allá en el siglo XX, a finales, pues no es lo mismo que en el siglo XXI. ¿Qué es una revolución hoy? No es que se acabaron las revoluciones en la historia, es que tienen un nuevo contexto.
En el discurso que te oí hablaste de la crisis climática que nos puede extinguir. La juventud es la que va a sufrir más, porque en su trayectoria de vida, si uno le cruza la trayectoria de la crisis climática, pues los desastres que habla si no actuamos hoy. Y nosotros no los hemos vivido, ustedes van a vivir cosas peores. Y sus hijos, los tiempos de la extinción. ¿Y qué provoca eso? El poder del capital. Y entonces, ¿dejamos que ocurra? ¿O construimos ahora las medidas y la economía y la sociedad del poscarbón? Y eso yo no sabía de eso cuando yo tenía 18 años, ni 25, ni cuando me llevaron preso, ni cuando salí. Estos son los temas de hoy. Y entonces, ¿cómo es un cambio hoy? Pues muy interesante, no es igual que cuando yo pensaba en el cambio cuando tenía 18 años. No es lo mismo. Los métodos, las ideas, las formas, los contenidos son diferentes. Incluso cada vez más mundiales y globales y no nacionales, como pensaba en el pasado. Lo dejo simplemente como apertura a las discusiones que tenemos que adelantar, que tienen ustedes que adelantar fundamentalmente. Así que entonces, no sé cómo se posesiona. ¿Ya quedaron posesionados? Posterior a mis palabras. Entonces vamos a proceder a la posesión. Les iba a decir, esto es para recibir otro aplauso, es que institucionalmente, yo tengo ahí mis cuitas al respecto por mi experiencia en la alcaldía, pero hoy por primera vez en la historia de Colombia va a haber un viceministerio de la juventud. Por primera vez en la historia de Colombia. Va a haber un viceministro o viceministra de la juventud. Eso puede ser inocuo, una burocracia más de las que hay aquí, o si se llena de pueblo, yo le llamo, puede ser importantísimo. Entonces este cambio institucional que se da también, por primera vez en la historia, un ministerio de la igualdad, ahí metimos el viceministerio de la juventud, porque el énfasis que queremos ahí es la búsqueda de la igualdad, pues, igualdad social, ¿no? No me refiero a la igualdad mental ni nada de eso, porque obviamente no es posible, ahí se acabaría la humanidad. Entonces esa nueva institucionalidad queda al servicio de ustedes, empieza ya. Estamos pensando quién será la persona que lidere eso. Yo le propuse a Gabriela un poco que sea una persona que haya perdido un ojo en el estallido social y que sea capaz de dirigir la juventud con toda la claridad que se necesita como un faro, a pesar de que le quisieron quitar la luz, el poder. Vamos a ver si eso, como se discute, ese será su interlocutor o ella, directo, institucional, llamémoslo así. Ojalá se logre la sinergia para que la voz de la juventud cada vez tenga más peso en las decisiones del poder en Colombia. Bueno, ahora sí, gracias, muy amables.